porque además es uno de nuestros auspiciadores de la Fundación Mini Guerrero, así que estamos muy contentos porque se dio el tiempo de estar hoy día con nosotros y por ser parte también de esta bonita labor. Así que, Patricio, por favor, te dejo con las personas que están conectadas. Muchas gracias, de verdad, por ser parte de esta organización. Y bueno, todo el espacio tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. La verdad que no puedo antes, sino felicitarlas, sobre todo a las fundadoras de Mini Guerreros y que han gestionado también esta Expo Prematuro. Ciertamente lo que me convoca es tratar de aportar. Sé lo que es ser papá, mi esposa también lo que es ser mamá, y siempre es un trabajo hermoso, bello, pero no fácil. Y yo creo que la mayoría de las que están acá, mamás y papás de niñitos, de bebés prematuros, ¿no es cierto?, son unos mini guerreros y unas mamás y papás que también son guerreros, ¿ya? Entonces, yo creo que esta presentación la había hecho al principio muy técnica, pero le pregunté a Javiera cuál era un poquito el perfil de la mayoría de las personas que ven esto o que para quién el material va a quedar con mayor relevancia en cuanto a valor, y son las mamás, y son los papás, y son las familias, ¿ya? Entonces, bueno, Moviquita está ubicado en Santiago, y sé que Mini Guerrero está por todo Chile, principalmente también en la quinta región, y la distancia a veces nos puede impedir el entregar nuestros conocimientos y nuestro aporte, y esta es una muy buena instancia. Ya, para no aburrirlos más, vamos a empezar entonces más bien un conversatorio, como cuando uno le habla a las mamás en la consulta con respecto a algunas cosas importantes que tienen que saber y que muchas veces dicen, oye, pero el doctor no me dijo antes, o si hubiese sabido esto antes, hubiese sido mejor. Primero quiero partir hablando de desarrollo psicomotor, de intervención o facilitación terapéutica y también del movimiento libre. ¿Ya? El desarrollo psicomotor está instaurado dentro de nuestros genes como seres humanos. Por tanto, no lo podemos desconocer. Son las cosas que de alguna forma reflejan lo que pasa en la cabecita del bebé, en la cabecita del niño, y que se hacen carne con los movimientos, con los patrones posturales que llamamos nosotros y los patrones de movimiento con respecto a la edad. Por supuesto que el movimiento libre también plantea, y nosotros somos pro movimiento, que cada niño tiene su tiempo, que cada bebé tiene su tiempo. Y eso es muy cierto. Pero nosotros no podemos dejar en el aire solamente al voleo, por así decirlo, que el niño coma lo que quiera comer, se mueva. Si, por ejemplo, es una edad que tiene que caminar con 3, 4 años, y no camine, no importa, porque tiene que fluir el movimiento que él quiera hacer. No, tenemos que nosotros ser bien profesionales, éticos, responsables con los pacientes, con nuestros hijos también. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de plagiocefalia, que es una asimetría de la cabecita donde hay un lado más plano que el otro, que se puede producir también por factores ambientales donde el niño tiene una tendencia a mirar más hacia un lado porque los estímulos están más hacia ese lado, y se nos aplana la cabeza. Eso no es porque el niño solo siente la necesidad de mover para ese lado y no se inclina el cuello ni se aplana la cabeza porque todo fluye de manera absolutamente natural y voluntaria para efectos del bebé. Estamos hablando de patologías o problemas que finalmente van a restringir el movimiento libre de un niño o de un bebé. Me imagino que quiero ser lo suficientemente claro, entonces si de repente por ahí con Javi tengo el refuerzo positivo, si se entiende la idea, ¿no es cierto? O de alguien de ustedes, pero lo que quiero transmitir es que no podemos dejar a los niños en ese movimiento libre cuando están impedidos por algún motivo de poder hacer ese movimiento libre, y tenemos que evaluar adecuadamente y tenemos que ser como papás preventivos si es que notamos alguna cosa que nos llame la atención. Entonces, dentro de ese contexto, y para abrir un poco el tema de la plagiocefalia, ¿no es cierto?, ¿qué cosas tenemos que tener cuidado? Primero, entender que las plagiocefalias o asimetrías de la cabecita pueden tener un componente estético, porque nadie tiene una cabeza perfectamente simétrica. Algunos puede ser, pero no es lo necesariamente esperable para hablar de normalidad.
pero lo importante es que esa asimetría de cabecita o de ojos o de oreja, en este caso de cabeza, porque estamos hablando de plagiocefalia, no interfiera con la función de un ser humano o de un bebé. Si, por ejemplo, por tener yo una cabeza más planita en un lado y volumétricamente hablando, o tengo una proyección mayor a este lado, y coincidentemente el cuello se cae hacia este lado, la cabeza mira más hacia un lado que al otro, los ojitos y la cabeza rota hacia un lado más que el otro, y empiezo a ocupar más la mano derecha, a que todo entre por ahí, a preferir un pecho por sobre el otro, por supuesto que tenemos que ser preventivos, cuidadosos y estar alerta de esas situaciones. Una de las cosas importantes, las plagiocefalias pueden venir intrauterinamente porque a veces el continente es más pequeño o queda muy justito con el contenido que es el bebé, ¿no es cierto? El bebé tiene poco espacio, algunos partos que son con forceps, ¿no es cierto? Trabajos de parto que son muy extensos y muy traumáticos, cuando los bebés vienen en podálico, y también por las condiciones ambientales de hacer prevalecer un lado por sobre el otro con respecto a los movimientos y las posturas, ¿ya? Entonces, la variabilidad postural en un recién nacido, la variabilidad postural en un bebé es fundamental. Si nosotros estamos con nuestro bebé con la cuna colecho hacia un lado, ir variando la mirada del bebé un tiempo, algunos días para un lado, algunos días para el otro, cambiarlos cada cierto tiempo durante el día, posicionarlos de guatita, porque la posición de guatita a veces no les gusta mucho a los bebés, pero también hay que estar alerta ahí o atentos porque varias veces puede ser porque nos falta un poquito más de fuerza o porque tenemos una fuerza no tan funcional, sino que nos ponemos duritos como palos y no podemos poner los coditos en el suelo y levantar la cabeza, y porque eso nos ayuda a activar la musculatura posterior de cabeza-cuello y también a darle algún tipo de modelamiento y de mayor simetría a la cabecita del paciente, ¿ya? Eso es con respecto a la plagiocefalia, que es una de las alteraciones que se está tomando como con más frecuencia, que estamos viendo con más frecuencia, y que muchas abuelitas dicen antes esto no existía. Y bueno, ahí hay algunas hipótesis de por qué ha aumentado más, pero se habla que más o menos un 30% de la población pediátrica de bebés, 20 a 30% pueden tener una asimetría de cabecita con las consecuencias que eso puede tener. ¿Qué consecuencias puede tener? Puede ir de la mano con una tortícolis, que es una inclinación de cuello hacia uno de los lados, y eso también va trayendo con patrones de compensación en la columnita más hacia abajo y puntos de apoyo alterados para las diferentes posiciones y retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, siempre, siempre, siempre preguntar si usted como mamá tiene o papá tiene la duda de que la cabecita está un poco más plana posterior, de que está un poquito más plana a un lado, no quedarse con esa duda y no quedarse tranquila si el doctor dice, no, cámbialo en un ratito de posición y se le va a pasar, sino que hacer una evaluación un poquito más exhaustiva y en lo que nosotros los podamos apoyar como Movikit, vamos a estar también siempre presentes, sobre todo para los prematuros y sobre todo para los mini guerreros, ¿ya? Eso es plagiocefalia. Estoy mirando mi celular por si tenemos un feedback ahí de Javi que la estoy mirando, porque también es mamá, ¿no es cierto?, un Sí, prematurito. yo te iba a hacer una... Hablando tema, eso, vamos. Te iba a consultar, claro, ¿cuánto tiempo demora más o menos en tratar la plagiocefalia en un niño? Mira, la prevención, Javi, es lo más importante y la derivación temprana y oportuna. Mientras más temprano nosotros podamos detectar un paciente recién nacido, ¿no es cierto?, mes de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida, mayor capacidad de modelamiento y de remodelamiento craneal y de mayor plasticidad de cráneo tenemos. Entonces, ese rango que tenemos como ventana terapéutica, sin otro tipo de ayudas como el casco, que yo creo que ustedes lo han escuchado, han visto niñitos que usan casco para la plagiocefalia, es aproximadamente óptimo hasta los 5 meses terminando. Entonces tenemos para trabajar los 5 primeros meses de ese bebé que tiene plagiocefalia, con toda la parrilla que hay del punto de vista kinésico, para que eso se pueda remodelar. Y los tiempos después de tratamiento, Javiera, varían porque no es la plagiocefalia en sí el problema. La mayoría de los pacientes con plagiocefalia tienen asociada una tortícolis, una hipotonía, que es la disminución del tono de base que tenemos todos, ¿no es cierto?
o una hipertonía o alguna otra cosita que podamos nosotros a veces encontrar con nombre y apellido que no vale la pena ahora mencionar, pero algunas patologías específicas. Entonces, es la punta del iceberg la asimetría de cráneo. ¿Y hay algo que se puede hacer desde la neo como no para evitar, porque esto puede suceder en el tema del parto, pero para ayudarlos, por ejemplo, Sí, mira, dentro de lo que es la neo? en la neo nosotros hemos hablado con los equipos de salud y muchas veces las máquinas, ¿no es cierto?, que se ocupan están muy generalmente hacia el lado donde los bebés tienen que rotar hacia derecha. Y bueno, hay yo diría un 80%, si no es más, que las plagiocefalias son derechas, ¿ya? A todo esto. Hay hipótesis, historias y leyendas al respecto, pero en las neos se suele utilizar los aparatos para un solo lado, no van a estar cambiando todos los equipos, pero sí es importante que de repente hay pequeños detalles donde tengo que buscar las formas de alternar las posiciones, de cambiar las posiciones, de si hay preferencia para un lado o por sobre el otro, estar atento que los estímulos, tanto olfativos, visuales, de todo tipo, sensoriales en general, tengan entrada por los dos lados, ¿ya? Los posicionamientos de guatita no son pecado en un recién nacido, ¿ya? Entonces también son importantes, supervisados, por cierto, pero también son importantes para ir previniendo, para ir modelando, para ir activando la musculatura extensora y antigravitatoria que nos ayuda también a un buen sostén cefálico posterior. Entiendo. No sé si hay alguien de los que está conectado que quiera hacerle una pregunta con respecto a este tema a Patricio. Puede hacerlo, pueden levantar la mano y consultar. Eso, ahí estamos atentos observando. Sí. Mira, Fabiola nos escribe por el chat. Totalmente de acuerdo, en la neo deberían de existir kines para supervisar a los bebés. Mi bebé estuvo 3 meses y medio y tiene plagiocefalia. Claro, Me entonces, ¿qué es lo gustaría que saber en qué neo fue eso. Ah, pero es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente, Javiera. Son cosas, Fabiola, ¿no es cierto? Sí, Fabiola, Son cosas, Fabiola, que en el Barros Luco. sí, son cosas, Fabiola, que nos comentan muchas y muchas mamás. Por eso que al final quise hacer esta presentación de esta forma, también para empatizar con ustedes y ver lo cotidiano, que hacer otra cosa un poquito más de teoría, ¿no es cierto? Pero en lo concreto, los cambios posturales, el posicionamiento en prono. Y ojo, yo soy muy pro movimiento de un bebé, pero si un bebé no se quiere poner de guatita o no quiere estar de guatita, no es porque no quiera, a no ser que tenga un problema cognitivo o alguna patología de base importante, pero en general es porque les cuesta activar la musculatura antigravitatoria, que también tiene que ver con todo este balance de la musculatura que estabiliza la cabeza y que la alinea. Entonces, la plagiocefalia no es el problema de fondo, sino lo que va conllevando alrededor. Hipotonías, hipertonías, tortícolis, etc. Y retraso del desarrollo psicomotor, por supuesto. Y que en un prematurito que ya viene luchando por ir avanzando un poquito, no sé si en desventaja, pero llegó un poquito antes a nuestro planeta Tierra observable, porque ya estaba en la guatita de la mamá, lo percibe y lo siente más todavía que un bebé de término. Entonces, ¿para qué le vamos a generar un problema mayor? Problema que se puede, en muchos casos, prevenir. También a veces aparece a nivel ya bien intrauterino, pero ¿para qué lo vamos a acentuar en cualquier bebé, pero más en un prematuro? Patricio, ¿y los cojines que de repente nos piden en la neo sirven, verdad? Mira, mi opinión al respecto es que los cojines son un ayudante, un coayudante, más no la solución. Muchas veces estos cojines los papás hacen tremendos esfuerzos por comprar cojines o hacer kinesiología, porque alguien puede decir, no, viene muy de cerca porque tú eres kinesiólogo. No, tampoco. Y kinesiología tampoco. Los cojines son una ayuda, la kinesiología es una ayuda, pero los posicionamientos que tienen que hacer los papás y mamás empoderadas y el equipo de salud que es responsable de recibir y velar por el cuidado del niño, tienen que hacer los cambios posturales, tienen que entender
que el movimiento libre no puede dejar a expensas de que se nos aplane la cabeza, que se nos desvíe la columna, no puede ser, no puede ser. Y nosotros también como kinesiólogos tenemos que tener la humildad, que tampoco es que llegue al super kine a solucionar todo. La idea ojalá es que tampoco estemos presentes porque las mamás hayan resuelto este problema o esta situación y no llegue a mayores. Así que con respecto a los cojines, nos pueden ayudar, pero no los sobredimensionaría como lo hacen en el mercado últimamente, y que a veces uno ve que hasta los mismos vendedores se meten en los grupos de Facebook, se meten acá, oye, sí, me salvó la vida, me resultó. No, acá hay un compromiso. Nada es magia, nada es magia. Yo creo que la mayor magia es el amor que los papás y las mamás sienten por sus hijos y el compromiso que tienen que tener con efectivamente tener una educación, los pediatras, una educación responsable, actualizada a los papás, porque los papás van a confiar en su equipo de salud. Es muy triste cuando una mamá se entera tardíamente de que esto se pudo haber prevenido. Es muy frustrante. Yo tenía mamás llorando, afectadas por esto. Entonces, finalmente, con respecto a los cojines, sí, nos pueden ayudar, pero no sobredimensionarlos, porque a veces muchas mamás compran el cojín y el bebé sigue mirando de espalda y en donde venden el cojín le dicen, sí, porque se va a mejorar, dado que esto. No, eso no es así. Eso no es así. Así que lo siento para los que seguro me están escuchando los cojines, pero tenemos que ser muy honestos nosotros, te digo. Ya, mira, Ingrid levantó la mano. Ingrid, cuéntanos, te escuchamos. Hola Patricio, hola Javi. Mira, tengo una duda. Bueno, yo tengo un bebé prematuro de 25 semanas y él hizo una plagiocefalia y una braquicefalia, pero él tuvo 3 meses y medio en la neo y como que había poca información del tema de la plagiocefalia. Yo me empecé a dar cuenta que su cabecita estaba un poco rara. Primero yo la veía que estaba como muy alargada, él venía en podálica y él se implantó en el cuello del útero, entonces siempre tuvo muy poquito espacio. Pero siempre como que incluso la neuroquine que lo veía en el hospital, como que era algo estético, no tenía mucha información. Yo le preguntaba así como qué terapias se podían hacer y como que de verdad sentía que a las enfermeras que les preguntaba tampoco como que manejaban mucho el tema. En Chile no tenemos protocolos claros todavía sobre este tema porque siento que hay como demasiada diversidad de opiniones. El otro día incluso hablaba con el jefe de la NEO, fui por un trámite, una licencia, y me encontré con él y me preguntaba cómo estaba mi hijo y todo el tema, y me decía, es que se ha puesto de moda, me dijo. Yo tengo varios pacientes, me dijo, que están con el casco. Apolo está con el segundo casco ya y empezó como poquito antes de los 5 meses a usar su casquito. Y me dijo como que fuera una moda. Entonces, como que igual para los papás que te lo diga, no sé, pues en este caso el jefe como pediátrico de la NEO, como que igual es una voz experta, pues. Entonces de repente uno igual se queda con eso así como, no, si con el tiempo se va a modificar. Pero yo me he encontrado con experiencias de otros papás que los niños ya tienen 1 año, 8 meses, 2 años, y la cabecita no les cambió, pues entonces... ¿Hay algún lineamiento como para los hospitales o los centros de salud respecto a este tema o no hay nada todavía? Sí. Y bueno, muchas gracias, Ingrid. Primero, yo creo que al final, bueno, las cosas van fluyendo, por eso dijimos que iba a ser un conversatorio y creo que esta es de las cosas más importantes que uno va viendo en consulta. Entonces, que fluya nomás, ¿no es cierto, Javi? Puedo seguir extendiéndome en este tema, ¿no? Sí, dale nomás. Sí. Oye, entonces, mira, con respecto a lo que tú dices, ese es el gran problema, porque se han hecho mitos y leyendas con respecto a esto. Yo creo que principalmente, ¿sabes por qué, Ingrid? Porque voy a recalcar dos cosas. La plagiocefalia es la punta del iceberg, la simetría del cráneo es la punta del iceberg. Por ejemplo, la plagiocefalia se mide en milímetros, ¿ya? De 10 para arriba es moderado, de 10 para abajo es leve, y así podemos hablar muchas categorías y distinciones dependiendo de la escala de Argenta, muchas cosas que no vienen hoy día al caso. Pero lo importante y significativo es que yo también puedo tener una simetría de cráneo. Y mi hija tuvo 14 milímetros de plagiocefalia, se fue de alta con 4, pero los números no son lo importante, porque hay un paciente, un bebé que puede tener 6 milímetros de asimetría, un lado más plano, 6 milímetros versus el otro,
y estar perfectamente derecho, no tener hipotonía, no tener hipertonía, no tener retraso del desarrollo psicomotor, no tener deformaciones craneales. Entonces, tener pequeñas asimetrías como cada uno de nosotros que tenemos, entonces, finalmente uno dice, ¿esa asimetría de cráneo es un problema clínico o es un tema estético? Y ahí, por supuesto, que el pool de posibilidades se abre y dentro de nuestra experiencia como MoviKids, tenemos que saber diferenciar muy bien y yo te diría que ese paciente, que podría ser yo hoy día porque tengo una asimetría medida por mí de 4 milímetros, yo creo no tener mayores problemas para caminar, para correr, para comer, mi columna también, pero hay otras personas o pacientes, hablemos de los bebés, que con esos 4 milímetros van acompañados con hipertonía, con hipotonía, con tortícolis, y los doctores y el equipo de salud tiene que saber evaluar esas cosas, tiene que saber reconocer esas cosas y tienen que saber derivar oportunamente, si es que no lo saben hacer, para que los equipos especializados en estos problemas de salud lo puedan hacer. Con respecto a tu pregunta directa, se han hecho cosas a nivel mundial. Mira, por ejemplo, en cuanto se han tratado de hacer protocolos, la Clínica Santa María ha hecho uno, la Clínica Alemana ha hecho otro. Nosotros como equipo también tenemos nuestra propia forma, pero en la parte más hospitalaria estamos todavía en pañales porque cuando un pediatra, que son gran parte, un número importante de pediatras, le bajan el perfil a esto y dicen que finalmente lo cambian de posición y aunque sea director de Melmac o director de la clínica no sé cuánto, lo dice él, pero finalmente no estamos documentados, porque esto efectivamente está trayendo problemas en la práctica de ustedes y en la práctica clínica de nosotros, por tanto, en la vida de un bebé. Y eso es innegable, si al final estamos hablando de este tema porque genera un problema del punto de vista sanitario, del punto de vista de salud, que como papás nos vemos enfrentados. Entonces el doctor no puede desconocer y decir que esto es algo solamente estético. Si es estético, debe saber reconocerlo y por qué, pero no llegar tarde y que después la mamá llegue con ojos llorosos de impotencia porque tenemos que poner un casco, porque tenemos que hacer kinesiología, porque tenemos que comprar un cojín, que a todo esto los cojines, respondiendo siendo un poco más claro, sirven, pero no todos. El cojín mismo es uno de los más validados, pero así todo no hay que sobredimensionar ningún tipo de cojín y ningún tipo de asistencia también terapéutica, me incluyo. Ya hay que prevenir y ser responsable y diagnosticar con prontitud. Sí, por ahí dice, a nosotros nos dio resultados mimos, sí, por supuesto, pero Sí. mimos ni yo somos la única solución. Eso obedece a un montón de factores y uno como papá puede creer, ¿no es cierto?, que puede ser solo la quina o solo el mimos, pero eso yo no comparto mucho. O sea, es parte del conversatorio, pero no, es una multifactorialidad de conductas ambientales y también de respuesta del paciente para poder tener una remodelación plástica de la cabecita y tener efectos clínicos en ello. Victoria Patricia, Alvarado. Victoria también tiene la mano levantada. Ah, perdona. Sí, hola, buenas tardes. Tranquila. Bueno, Yo estoy viendo esto también desde el otro lado de la moneda. Bueno, yo soy mamá de prematurito también, pero mi hijo no tuvo esta dificultad, pero yo trabajo como educadora en una escuela. Y en esta escuela yo me encuentro con una niña que tiene retos múltiples y dentro de esos retos múltiples está dentro de su anamnesis que tiene plagiocefalia. Pero a mí lo que me llama la atención, y ahí va mi duda, porque cuando llegó, esta niña no era, a ver, ¿cómo explicarlo? Ella llegaba y, disculpando el modismo, pero para que se entienda, llegaba y se echaba donde fuera. Ella como una hipotonía demasiado severa y no tenía estabilidad, rozaba cualquier cosa, se caía. Pero los papás decían de que en el hospital siempre le dijeron que la plagiocefalia era como lo menor a todos sus males, entonces que no era necesario intervenirlo. Y resulta que acá kinesiólogo del establecimiento comenzó a tratar eso con kinesioterapia. Y resulta que hoy esta chica es mucho más activa, puede caminar bien, sí se desestabiliza en ocasiones, ya no es tan lacia como cuando llegó.
sí le cuesta bastante, los movimientos son muy toscos cuando se mueve y todavía permanece obviamente una evidente hipotomía. Pero mi duda va en lo siguiente, porque no sé si sea tan así de que al tener retos múltiples hayan como prioridades a las cuales tratar y las cuales no tratar. Por ejemplo, en el caso de ella, porque se ve de que con un poco de intervención sí hubieron avances. Entonces, ahí yo me cuestiono a lo mismo que conversaban de los profesionales, de que como que dan algo tan severo como hecho, siendo que a lo mejor esa niña hubiese tenido un mejor pronóstico. Ella también fue prematura. Entonces, yo lo veo ahora y no sé si habrá, y ahí es donde va mi pregunta también, porque no sé si ya a tanta edad avanzado podrá tener la forma de revertir, como le escuchaba de que estaba en el hospital su hija, creo, con un cierto centímetros de simetría y salió con menos. Por ejemplo, en el caso de ella, que ya es avanzada en edad, ella ya va a cumplir 5 años. ¿Será posible el que si se trabaja por poder orientar a los padres a que en realidad sí se puede trabajar, de que no fue como le dijeron, que no se preocuparan de esa parte de la niña, de sus múltiples diagnósticos, y poder hacer algo al respecto? Entonces, ahí va mi duda, si no es tarde aún o se puede, estamos a tiempo. Sí, Victoria, mira, por supuesto hay una cosa que también hay que recalcar dentro de esto. Cada paciente, primero, cada ser humano es un mundo único e irrepetible. Pueden haber varias personas con el nombre Patricio, pero finalmente cada Patricio es único e irrepetible. Entonces, si bien es cierto, vamos a dar respuesta desde mi opinión y percepción a lo que tú preguntas, quiero recalcar y ser muy enfático, la evaluación de cada uno de los pacientes en todo su contexto biopsicosocial, sensoriomotor, eh, de la parte musculoesquelética completa, de sus radiografías de cadera que estén bien, que no haya displasia de cadera, todo eso es único y repetible. Entonces, reitero que nuestra visión desde Movikit y lo que hemos visto, nosotros tenemos pacientes que llegan derivados de todas partes de Chile, incluso de afuera, por este análisis o mirada sistémica de la situación. Tenemos que ser capaces de identificar el problema principal del paciente. Y por supuesto que tenemos que ir solucionando los problemas de lo más principal, porque, por ejemplo, si yo tengo una cabeza que se cae, yo puedo poner electroestimulación en los músculos que me ayudan a extender la cabeza, pero si el problema es sistémico y es porque tengo un tono de base global que está disminuido, probablemente si yo dejo un poquito más acortados o más firmes esos músculos, no me va a generar el efecto sistémico porque tengo una hipotonía global, tengo que trabajar otras cosas. Entonces, no sé si se entiende ahí, ¿no es cierto? Cada paciente es diferente, cada reto múltiple es diferente, cada paciente que tiene asimetrías de cráneo es diferente. No todas son clínicas, pero yo he visto que la mayoría sí lo son, porque si no afectan en los oídos y tienen mayor cantidad de otitis, sí afectan en el cierre de la mandíbula o pueden afectar también en la columna, y hay que ir viendo, y también hay que ir viendo el nivel de severidad de eso y el nivel de realmente de futuros problemas que puede ocasionar. Y a veces es solo estético, pero hay que saber diferenciar, ¿ya? Con respecto al caso en particular que tú preguntas, por supuesto que ahí yo no conozco al paciente, por supuesto que tendría que conocer al paciente, pero me voy a poner acá en el suelo y te voy a mostrar cómo una plagiocefalia sí está relacionada con un paciente que puede tener problemas. Déjame ver con el caso que tú me dices. El colega probablemente, supongamos que yo tengo un paciente de 1 año que tiene una asimetría de cráneo. No sé si ahí se ve. Las Sí, sí se ve. cabecitas, las cabecitas son moldeables con órtesis craneal, por ejemplo, más o menos como hasta el año 8 aproximadamente. Cada cabeza tiene una densidad ósea diferente, y por tanto es relativo, pero hay que ordenar un poco las cosas, y aproximadamente hasta el año 8, con casco, que muchos papás por supuesto no quieren llegar a eso, podemos ayudar a esos peques, a esos bebés. Pero un paciente hipotónico, tú me dices, Javi, si se me voy a ver bien acá o no.
Sí, se ve bien. Ah, yo me voy a- Se ve bien ahí con el... Ya, supongamos que yo estoy, no alcanzo en el suelo porque no me voy a perder se va a perder la imagen. Supongamos que este es el suelo, ¿no es cierto? Y yo estoy apoyado en esta posición, un bebé. Un paciente que tiene plagiocefalia, que tiene un lado más plano de la cabeza a la derecha, que además va acompañado de hipotonía, muy probablemente esas diferencias volumétricas que hay van a hacer que los puntos de apoyo de cada posición estén alterados, que no sea capaz de nivelar o de balancear esas asimetrías que tiene el cuerpo. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una plagia que estamos planos acá, bien planos acá, y bien proyectada la cabeza hacia acá. Y tenemos una hipotonía. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese apoyo de 3 meses de un bebé, por ejemplo, apoyo simétrico en codo. Probablemente con hipotonía vamos a estar así. ¿Se ve, no es cierto? Probablemente sin hipotonía, a lo mejor vamos a estar de esta forma. Entonces, ¿qué es más importante en ese paciente? ¿La hipotonía o esa simetría? La respuesta es que ambas, probablemente, pero tengo que trabajar probablemente la hipotonía para alinear ese cuerpo, para que esas asimetrías ya no sean tan significativas en mi postura ni en mis movimientos, corregir esas eventuales desalineaciones de columna. ¿Por qué motivo? Porque cada posición tiene puntos de apoyo, entonces eso me va a permitir que yo esté en esta posición y no esté derrumbado. ¿Y por qué derrumbado para este lado? Porque a lo mejor el cuerpo, no se, por esa hipotonía y esa simetría de cabeza, no se va a poder hacer cargo de poder balancear hacia el otro lado. Y esta posición ya sabemos que después nos lleva a otra, que son los alcances, después a otra, que es la extensión de codos. Y el cuerpo tiene, desde el punto de vista de la genética humana, de la filogenética que llamamos nosotros, el objetivo de verticalizarse porque somos seres bípedos. Entonces, cada punto de apoyo me da un movimiento, cada punto de apoyo me da una estabilidad. Cuando hay una hipotonía más una plagiocefalia, los puntos de apoyo están alterados y el cuerpo no se hace cargo de poder balancearse como debiese ser, con mayor dificultad que un paciente que tiene una plagiocefalia también clínica, pero que no tiene hipotonía. No sé si me explico porque estoy tratando de ser lo más simple posible. ¿No voy para allá de nuevo? Y voy a ver el feedback, si se entendió, si me expliqué bien. Sí, se entendió perfecto. ¿Se entendió? Tenemos una mano levantada de Bárbara Vidal. Sí, sí, se Oye, no entendió. alcancé a Clarísimo, avanzar dice Victoria. con nada de los otros temas. Qué bueno, Victoria, porque preguntas muy interesantes, pero sabes que todos estos temas se prestan para confusión de conceptos. Por ejemplo, los del movimiento libre dicen, no intervengan al paciente, no lo estreses. Oye, pero ya está estresado porque tiene limitado su movimiento libre. Colegas, por favor, o sea, no mal usemos, no mercantilicemos la salud. Las nuevas modas. No puede ser, no puede ser. No puede ser que alguien diga que el movimiento libre nos va de la mano con la facilitación del movimiento adecuado. No puede ser que yo a mi hijo, porque le enseño a comer, que no ande comiendo golosinas, diga que tengo que dejar que fluya, que coma lo que sea, que se mueva como le surja, que no estudie, o sea, no podemos, si por algo somos padres responsables. Somos padres responsables. Hay una línea, hay un espectro, una diferencia. Algunos querrán, van a ser quizás bailarines, los otros van a hacer esto, lo otro. Cada uno es diferente, pero tenemos que dar cierto rango de normalidad para que no tengan patologías que después comprometan su función y su futuro. No podemos jugar con eso. Patricio, tenemos la mano levantada hace rato de Bárbara Vidal. Bárbara, te escuchamos. Sí, hola Patricio, hola Javiera. Pucha, confirmo 100% lo que dice Patricio porque es casi calcado en lo que, como la experiencia con mi hijo. Igual tengo un prematuro de 25 semanitas y nosotros estuvimos hospitalizados 8 meses con él. Entonces fue súper complejo porque claramente hizo una plagiocefalia porque estuvo en proceso de intubación mucho tiempo. Entonces estaba paralizado, sedado, en una posición fija. Afortunadamente yo estuve en el Calvo Maquena y la neuroquine fue una seca, entonces de alguna manera trataron también de ver el tema de la plagiocefalia y obviamente, y un poco hablando de lo que decía Victoria, de que de repente los médicos dicen, no, eso se trata después, claro, en los 8 meses estuvieron tratando de salvar la vida de mi hijo, entonces la plagiocefalia se vio como un mal menor dentro de todo lo que, de sus patologías. Pero
Dos cosas, o sea, lo primero, con Kine a nosotros nos ha ido, pero demasiado bien, o sea, de verdad ha sido un tremendo avance. Mi hijo tenía la cabeza súper, súper deforme y ahora la tiene bastante más parejita y también se nota porque era muy hipotónico y ahora ya logra sentarse derechito, logra ya sentarse, de hecho. Entonces, por ese lado estamos muy contentos con mi esposo porque hemos visto que desde mayo que nos dieron el alta hasta la fecha ha sido un proceso súper, obviamente mucha paciencia, pero se ha visto reflejado el trabajo de Kine y de terapia ocupacional así heavy. Pero también va en uno como papá, porque yo no falto a ninguna terapia. Acá en Coyhai, que neva, truene, o sea, escarche, yo igual voy. Y voy cagar de miedo, porque está todo escarchado, pero llego igual. Entonces también influye mucho uno como papá en el tratamiento del hijo, porque en el fondo yo, cuando salió del hospital, dije, ya, que hay que ver la cabeza, sus ojitos, porque obviamente como fue tan prematuro, hubo una inmadurez, entonces también tiene miopía, tiene estrabismo, entonces todo eso se trata después, cuando ya el niño está a salvo, está sin riesgo en el fondo vital, ya empezamos a tratar estos otros temas. Entonces confirma absolutamente lo que dice Patricio, pero la necesidad de ser también uno como papá súper responsable en llevar a su hijo a terapia, yo creo que es como un factor demasiado importante. Oye, lo que primero felicitarte porque esa alegría la contagias y los logros que has tenido como familia y con tu bebé, maravillosos. Yo creo que te dejaste un poco para el último ahí de los méritos, porque yo creo que de verdad, por más que tú tengas un excelente kine, que no me cabe duda que así debe ser, en todo orden de cosas, yo puedo elegir el mejor colegio para mi hija, para Josefina, pero si yo como papá no estoy preocupado de ver si está realmente aprendiendo, si hay un aprendizaje significativo, si estoy ahí no estoy ahí todos los días, por más que esté en el mejor colegio, no va a pasar nada. Acá muchas veces también llegan algunos papás esperando maravillas, como te digo, y no es magia, pues es un trabajo constante. Por lo menos a mí, nada me ha resultado por arte de magia en la vida y veo que a mis hijos tampoco y a los papás tampoco, entonces no hay recetas mágicas más que el esfuerzo y estar ahí con amor con nuestros hijos. Y replicar, a mí yo me acuerdo que eso me quedó muy grabado, siempre me decían, replica en la casa todo lo que estás viendo, observa, entonces era como ya, llegábamos a la casa y ahí entre los dos con mi esposo, ya, ¿te acuerdas de esto, estas posiciones? Y al final es como un juego, pero en el fondo no es un juego, estamos ahí tratando de rehabilitar el libro. Lo que pasa, Bárbara, ¿no es cierto? Sí. Bárbara, lo que pasa es que, ¿cuáles son las actividades o las funciones o las labores que tiene que hacer un bebé? En general, el juego acorde a su edad. Entonces, él Claro. igual está haciendo una función relacionada con sus capacidades en ese momento, en esa hora y en esa edad. Lo otro que te quería decir es que también hay un compromiso y que ustedes como papás, mi sugerencia es que sean amorosamente demandantes de lo siguiente. El kinesiólogo va a mover sus manos acorde a una secuencia, acorde a un momento, acorde a una circunstancia biomecánica, funcional y sensoriomotora. Dicho de otra forma, del punto de vista técnico. Por tanto, si yo como papá intento replicar, la idea es que no, la idea es que en los últimos 10 minutos de terapia, el kinesiólogo se tome el tiempo de poder indicar de todos los ejercicios que él ha hecho, cuáles son los más importantes y relevantes que uno como papá tiene que hacer. Y eso va siendo algo dinámico. Ya. No todas las sesiones puede ser lo mismo, pero es algo dinámico y necesario. ¿Por qué? Porque tú optimizas, es como que yo fuera al gimnasio 2 veces por semana, pero me estoy comiendo puras parrilladas en la semana en la casa, no voy a adelgazar nada. Si tú optimizas los tiempos de trabajo en casa, los resultados van a ser más rápidos. Súper, sí, súper un buen tips. Uno aprende siempre algo y como te digo. Igual Eso. mi duda, y tenía otra duda, porque tú hablabas del casco, que yo igual lo había escuchado, pero tú decías que hasta los 6 meses más o menos era como óptimo, también se podría, porque tú, mi hijo ahora ya obviamente tiene un año, un mes corregido, y 10 meses, o sea, un año, un mes cronológico y 10 corregido. Entonces, el casco, ¿qué tan efectivo sería para su edad ahora? O mantener... Nuevamente, Bárbara, cada caso es un tema porque uno tiene que evaluar responsablemente. Nosotros acá evaluamos entre la fisiatra, entre un doctor bien destacado cráneo maxilofacial, hacemos un trabajo bien en conjunto para que realmente veamos la pertinencia real del casco y que no se estén haciendo esfuerzos sobrehumanos por algo que a lo mejor no se va a necesitar. Pero desde el punto de vista teórico, que es bastante, la teoría en medicina, sobre todo en esto, es bastante... La miro con respeto, pero también la realidad es que cada niño nos da sorpresas y cada cosa es diferente, ¿ya? Pero en teoría tú tienes, desde el punto de vista kinésico,
una ventana terapéutica aproximadamente en los primeros 5 meses de poder generar un remodelamiento de cráneo con varias estrategias terapéuticas. Podríamos hablar de Voita, de Boba, de terapia manual, etcétera. Nosotros acá en Movikit hacemos un modelo Movikit que vamos mezclando muchas cosas que hemos ido descubriendo con trabajo científico en el camino y experiencia clínica en el camino. Entonces, hasta el año 8 aproximadamente el casco en teoría debiese funcionar, pero lo ideal es que si nosotros vemos que no andamos con la parte kinésica, ¿no es cierto?, hasta los 5 meses, ya empezáramos a ver esa alternativa siempre y cuando la clínica lo amerite. No es como, mi hijo todavía tiene plagiocefalia, kinesiología. No, porque a lo mejor es estética. Claro, claro. No, en mi gordo, como quiero hablar de él quiero hablar de, para no tocar ahí cosas sensibles, de kinesiología. Yo soy kinesiólogo, entonces, ¿necesitará kine? A lo mejor no. Claro. A lo mejor no. Y a lo mejor sí. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer una evaluación ética, responsable y coherente también con lo que uno es en la vida, que también es papá. O sea, yo me toca sentarme al frente para escuchar un tema de mi hijo, que me toca ser paciente también. Entonces, tengo que ser muy responsable. Sí, y lo otro es eso, ser muy paciente. Yo creo que de repente uno como papá prematuro es como que, ay, ojalá camine ya y no sé, y se siente y pueda comer por boca y esas cosas, pero eso es lo otro. Yo creo que la paciencia es como clave en estos procesos con hijos tan chiquititos, tan pequeñitos, y como te digo, mi hijo es hipotónico, pero ha mejorado así, de verdad. Yo encuentro que, wow, no sé, estoy súper contenta a pesar de que Coyhaique es como una zona extrema y teníamos harto miedo de volver, de llegar acá, porque nos decían de repente que no había mucho profesional o profesional adecuado, pero la verdad nos hemos llevado la tremenda sorpresa con mi esposo de que han sido muy pro con nuestro hijo. Había unas manitos levantadas. Había una mano levantada delante, me parece que de Alexandra, pero la bajó. No sé si quieres retomar otro. Sí, ahí Alexandra. Sí, la quiero. Hola, buenas tardes. Mira, primero, gracias por el webinar que están haciendo, está muy bueno. Lo conocí esta ruta porque Movikit está viendo un centro de rehabilitación para mi hijo y llegué ahí a Movikit con el kinesiólogo, Patricio. Entonces, soy nueva en el centro y me generó una duda en estos momentos porque fue solamente la evaluación que tuve y ahora con esto me generó una duda. Mi nene, fui por dos cosas. Fui porque mi nene... Alexandra, se te va el audio. Sí, ¿Ahí me se escuchan? escucha muy bajo. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. No sé hasta dónde me escucharon. Ya. Como que eres nueva en el centro de Movikit. Sí, fui solamente a la evaluación por el momento. Entonces, y en base al webinar de esto me generó una duda. Como mi hijo tiene síndrome de Pola, tiene ausencia muscular del lado derecho, y con la evaluación se diagnosticó que tenía tortícolis y ¿cómo se llama esta palabra? plagiocefalia. Plagiocefalia, sí, de un 89% más o menos me indicaron. Perdón, eso es plagiocefalia. Ya, entonces 89%, fue algo así, que era leve, pero la tenía. Entonces me generó la duda en cuanto al ejercicio que recién lo hiciste, físicamente te apoyaste en un banco. Entonces mi hijo, no sé si que eso le afectará para ponerse boca abajo. Si le afectará esa ausencia muscular en compañía con la plagiocefalia y la tortícolis. ¿Podrá mejorar con el tiempo? Porque tiene 5 meses mi hijo recién. Sí, no, excelente. Si te atiendes, pero podemos desarrollar la más. Se escucha mal, ¿eh? Sí, se escucha mal. Sí, tiene retorno. Déjame cortar el micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Era el de Alexandra. Sí, por supuesto, Alexandra, que mi teléfono, bueno, si lo debes tener probablemente, y me consultas por interno la duda que tengas. Como hablábamos recién con Victoria, yo tenía varios temas que tocar, pero como parece, este tema había que hablarlo, parece, es un tema que había que hablarlo. Vamos a seguir, aunque me quedo un poco ansioso de que los otros temas seguro me va a cortar después la Javi en algún momento, pero porque quedan más temas, ¿no es cierto, Javi? Mira,
con lo mismo que le dije a Victoria, cada Sí, paciente tenemos otra charla después, pero eso. Ya, nos queda, cada paciente es único y repetible primero, ¿ya? Y en segundo término, por supuesto que una hipotonía o un síndrome de Poland hace el camino con más cosas que nosotros tenemos que intervenir. No digo con más dificultad necesariamente, porque los niños sorprenden y ya hemos tenido pacientes con síndrome de Poland y que han andado súper, hiper bien. ¿Existe una asimetría a nivel de pectoral? Sí. El pectoral, ¿no es cierto?, tiene la función de hacer este movimiento, ahí. Entonces, ¿nos influye en teoría? Sí. ¿Nos influye en la práctica? Generalmente sí, y por lo mismo que tenemos que tener mayor cuidado aún con las alteraciones de columna, generar mejores balances, mejores patrones que de alguna forma nos permitan compensar lo más saludablemente, sin patrones sustitutorios, sino que lo más fisiológicamente posible desde el punto de vista de la higiene articular y la movilidad articular, para poder ir avanzando adecuadamente. Son pacientes que hay que tener cuidado, prolijidad para ir avanzando, pero hemos tenido muy buenas experiencias al respecto, así que todo el ánimo para ti y me puedes hablar perfectamente por interno si algo no quedó claro. Pero ese es un muy buen ejemplo de las dudas que hay, porque ¿qué es más importante ahí? ¿La plagiocefalia o lo otro? Por supuesto que todo el conjunto, y la plagiocefalia nos incide en este caso, probablemente sí, pero había que evaluar al paciente, recordar al paciente, mirar la ficha, ¿no es cierto? Y todo. Pero tu pregunta es súper adecuada y tenemos que trabajar con mayor prolijidad aún, con mayor acuciosidad. Por eso que Movikit se destaca por trabajar en plagiocefalia, pero en realidad son todos los otros problemas del movimiento que van detrás. Eso es lo que nosotros hacemos, esa es la expertise de Movikit. No sé si hay más preguntas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, encantado. Gracias, Alexandra, por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo creo, Sí. Patricio, que esta charla vamos a tener que volver a hacerla por la fundación, porque la verdad que son muchos temas que, la verdad, personalmente no pensé que el tema de la plagio iba a ser tan boom. Pensé que íbamos a ver el tema más de movimiento y todo eso, pero mira, como uno se sorprende. Sí, a mí me encantó que las mamás se dieran cuenta que efectivamente la cabeza no es el centro, ¿ya? Sino todo el conjunto de situaciones, y como se van dando cuenta los que levantaron la mano a preguntar, Victoria es un caso, la mamá Alexandra es otro, y la plagiocefalia va a ir matizándose de la necesidad de intervención y el tipo de intervención dependiendo de todo este análisis biomecánico, sensoriomotor, cognitivo. Porque otra cosa importante para ya ir cerrando, me imagino, quiero contarles que me quedaron muchos temas por conversar. Yo quería apoyar desde el lado prematurez, pero espero poder haberlo hecho también desde la plagiocefalia, que es una patología. Acuérdense que no es solo la plagiocefalia, sino que todo lo que involucra alteraciones de cráneo asociadas, ¿no es cierto?, otras cositas, que atañen mucho a los pacientitos bebés y a los prematuritos, por supuesto. Quiero pedirles que si esta presentación les sirvió, yo quedé en un tercio de lo que iba a hablar, que en la página de Movikit, que ustedes van a ver seguro que han revisado la Expo Prematuro, @Movikit_, hay un live o un programa de televisión que me invitó la Carolina Barleta, que es una actriz bien destacada, donde yo explico los hitos del desarrollo psicomotor más importantes. Siempre hay una desviación estándar. Hay niños que pueden ser más avanzados, otros que pueden estar acá, que es lo mínimamente aceptable, y lo que no queremos es que estén por acá, porque si tienen un buen cognitivo van a estar rezagados en lo que quieren hacer, que es el cognitivo, ¿no es cierto? Que generalmente un prematurito es muy inteligente porque con las herramientas que tiene, que no son tantas como el que viene de término, se las ingenia igual para avanzar. Entonces la idea es que si el cognitivo un prematurito está acá, por lo menos el motor vaya por acá y vayamos avanzando, pero no esté por acá. Entonces revisen ese live, les va a dar mucha tranquilidad, no es un live, perdón, una entrevista que está por ahí, para saber cuáles son los precursores más importantes de la verticalización, de la marcha, del gateo, y eso yo creo que a un papá lo va dejando más tranquilo, porque no son todas las cosas, hay algunos hitos que son significativos para que puedan los bebés seguir avanzando adecuada y ordenadamente en este camino del neurodesarrollo, del desarrollo psicomotor,
libremente, pero con responsabilidad, como papás que somos en todo orden de cosas con nuestros hijos. ¿Ya? Con eso yo creo que puedo cerrar lo que me quedó pendiente. De todas maneras, en la Expo Prematuro pueden ir al stand de Movie Kids y ahí están todos los videos que también está hablando Patricio. Están para verlos directos. Y mencionar aquí que la doctora María José Robles dice felicitar a Patricio y al equipo de Movie Kids. Me toca derivar pacientes y el trabajo es excelente. Como mamá de un pacientito del centro y pediatra me consta. Hay muchos cariños a la No, doctora María José Robles. sí, Nora, porque ella es una seca. Y Viviana Fuentes también dice, yo solo quiero saludar a Patricio, vamos desde abril a su centro de atención con nuestro hijo Sebastián, prematuro de 31 semanas de gestación, y estamos muy contentos con el nivel de profesionales que nos atienden, son un gran equipo. Dominique también dice, saludos a don Patricio y su centro de Movie Kids, es lo mejor que nos ha pasado como familia, la atención es 1000% recomendable. Emilia, nuestra bebé, ha tenido cambios increíbles, saludos. Y Victoria dice, muchas gracias por esta instancia de conversatorio, todo muy claro, felicitaciones. Qué bueno, yo sé que ustedes tienen sus tiempos ahí determinados, pero yo de verdad quiero agradecerte, Javiera, y a todos los papás y mamás de prematuros. Yo sinceramente los admiro muchísimo, primero a sus hijos y a ustedes, que son papás que siempre están con ellos, que tienen que esforzarse el doble, pero que en algún momento el tiempo pasa y tienen una tremenda recompensa que yo sé que es diaria, pero después cuando ya están normalizados en todo, oye, son unos niños que las hacen todas igual o más que los de término, es la verdad, son un niño más normal y el esfuerzo que ustedes han hecho, cada día vale la pena con una sonrisa de ellos, pero se van a dar cuenta al final de los resultados que van a ser mejores aún. Así que muchas gracias, que les vaya súper bien en la expo y a ustedes como papás en sus vidas. ¿Ok? Muchas gracias, Patricio. Yo creo que todo lo que se nos quedó en el tintero podríamos verlo después para una segunda charla, ya tomados de la fundación. No sé si te Feliz, parece. Así por que supuesto. para dejar los invitados a todos los demás para que sigan las redes tanto de Movie Kids como las de la fundación, para que vean cuándo podríamos hacer esta charla nuevamente y agregar lo que nos faltó. Hay tantos temas que tratar. Muy bien. Hoy éxito para ustedes y un abrazo a todos los papás y mamás que se conectaron y a los que lo van a ver después probablemente también mis saludos y bueno, me contactan en caso de necesitarlo. Bárbara, un abrazo también para ti que estás ahí en Coyhaique y bueno, bendiciones para ustedes y que les vaya muy bien con sus hijos. ¿Ok? Muchas gracias, Patricio. Nos vemos entonces y ahora nos vamos a la última charla de Expo Prematuro, musicoterapia para los niños. Así que los esperamos allá.